Hoy en día hay muchas películas de anime que han logrado tener un impacto alrededor del mundo. Todo esto gracias a la gran variedad de historias y fantasías que los directores de animación traen a la realidad. Pero cuando volteamos hacia atrás y vemos los diferentes temas o historias que nos contaban antes, solo unos pocos llegaron a conectar con un público más grande. Y uno de ellos fue el estudio Ghibli. El estudio Ghibli logró llevar a la pantalla grande historias con narrativas simples, envolventes y cálidas, pero sobre todo muy bien contadas y producidas. Es por eso que he decidido hacer una serie de capítulos para hablar de las diferentes técnicas y procesos que hay detrás de una película de anime. Y para eso elegí al estudio Ghibli, ya que tiene una película perfecta para explicar desde mi punto de vista tres puntos básicos con los cuales ha logrado tener un resultado especial en todas sus películas. Mi vecino Totoro es una película de animación japonesa del estudio Ghibli y fue dirigida por Hayao Miyazaki. La historia sigue a dos hermanas, Satsuki y Mei, que se mudan al campo con su padre para estar cerca de su madre enferma en el hospital. En su nueva casa descubren la presencia de espíritus del bosque, incluido el gigante y amigable Totoro. A través de sus aventuras con Totoro y otros espíritus, las hermanas encuentran consuelo, alegría y esperanza, mientras lidian con la enfermedad de su madre y exploran el mundo natural que las rodea. Hay tres puntos importantes por la cual considero que Mi vecino Totoro es ya referencia de la animación y el cine. El primer punto importante es la cinematografía. La cinematografía de Mi vecino Totoro es notable por su capacidad para capturar la belleza y la magia de la naturaleza, así como por su enfoque en transmitir emociones y narrar la historia a través de imágenes visualmente impactantes. Aquí hay varios aspectos de la cinematografía de la película que vale la pena analizar. La película utiliza una variedad de encuadres y composiciones para crear una sensación de espacio y profundidad en las escenas. Los encuadres amplios se utilizan para capturar la belleza y la amplitud de los paisajes naturales, mientras que los primeros planos se utilizan para resaltar las emociones y las expresiones de los personajes, especialmente de las hermanas protagonistas, Mei y Satsuki. La paleta de colores en Mi vecino Totoro es vibrante y rica, con tonos suaves y cálidos, que crean una sensación amigable y de comodidad. Los colores cambian sutilmente a lo largo de la película para reflejar el paso del tiempo y el estado de ánimo de las escenas. Desde los tonos brillantes y saturados de la naturaleza durante el día, hasta los tonos más oscuros y suaves durante la noche. La película utiliza el juego de luces y sombras de manera efectiva para crear atmósferas evocadoras y dramáticas. La luz del sol que se filtra en los árboles y las sombras que se alargan en el suelo añaden profundidad y textura a las escenas, especialmente durante los momentos más emotivos o fantásticos. La película usa movimientos de cámara suaves y fluidos para guiar la atención del espectador y así crear un sentido de dinamismo en las escenas. El movimiento de cámara se utiliza para seguir a los personajes mientras exploran su entorno y se encuentran con los espíritus del bosque, creando una sensación de inmersión en el mundo de la película. En resumen, la composición cinematográfica de Mi vecino Totoro es una parte integral de su encanto y belleza. Desde los impresionantes paisajes naturales hasta las emociones capturadas en los rostros de los personajes. Cada aspecto de la composición cinematográfica contribuye a la atmósfera y la narrativa de esta querida película del estudio Ghibli. Otro punto importante es la narrativa. A diferencia de la literatura y el cine occidental, con una narrativa de tres actos, que lo son la introducción, el desarrollo y la conclusión,
La narrativa de Mi vecino Totoro utiliza algo llamado Kishotenketsu, la cual se compone de 4 partes. La primera es el Ki, que significa introducción, después tenemos el Sho, que significa desarrollo, Ten, que significa giro, y por último tenemos Ketsu, que significa conclusión. Cada una de estas partes tiene un propósito muy específico en la narrativa. En la primera etapa tenemos el Ki, es donde se establece el contexto de la historia, sin necesariamente introducir un conflicto o tensión principal. En esta etapa podemos usar de ejemplo en donde la película comienza presentando a la familia Kusakabe, que se muda a una casa de campo para estar más cerca de la madre, que está hospitalizada. Las hermanas Satsuki y Mei exploran su nuevo hogar y los alrededores. Después de esta etapa tenemos el Sho, que es donde se desarrolla la historia y expande los elementos presentados en la introducción. Podemos usar como ejemplo donde Satsuki y Mei empiezan a descubrir los espíritus del bosque. Mei, la hermana menor, encuentra por primera vez a Totoro, un espíritu del bosque. Mei le cuenta a Satsuki sobre su experiencia del encuentro con Totoro, pero inicialmente nadie más lo ve. Después tenemos la etapa del Ten, que es el giro. Este giro puede no ser necesariamente un conflicto directo, sino más bien una nueva comprensión o un cambio de perspectiva que afecta la narrativa. Podemos usar como ejemplo donde Mei se pierde mientras intenta visitar a su madre en el hospital. La situación se vuelve tensa y preocupante. Satsuki desesperadamente busca a Mei. Aquí la historia toma un cambio inesperado cuando Satsuki recurre a Totoro para ayudar a encontrar a su hermana. No estaba en la parada del autobús. No. Qué extraño. Después de la etapa del Ten, tenemos la etapa del Ketsu, que es la conclusión. A menudo, esta parte no presenta un clímax dramático en el sentido occidental, sino más bien una resolución que integra los elementos de la historia de manera armoniosa y satisfactoria. Podemos usar como ejemplo que con la ayuda de Totoro y el gato bus, Satsuki encuentra a Mei y la lleva a casa. La película concluye con una sensación de esperanza y continuidad, mientras los espíritus del bosque observan desde lejos. La narrativa occidental a menudo es caracterizada por su estructura lineal y centrada en el conflicto. Esta forma de narración, que sigue una progresión clara con un inicio, un desarrollo y una resolución, facilita la comprensión y el seguimiento de la historia. El enfoque en el conflicto como motor de la trama genera tensión y suspenso, elementos claves que mantienen al espectador o lector comprometido a la historia. El Kishotenketsu se centra más en la exploración de temas y relaciones, a través de una progresión más suave y menos predecible. Esta narrativa es especialmente común en la literatura y el cine asiático, donde se valora la sutileza y la armonía en la narrativa. El uso del Kishotenketsu en películas de anime puede proporcionar una narrativa más rica y matizada, que se centra en la exploración de temas y emociones, la cohesión narrativa y la originalidad creativa. Por último tenemos el mensaje. A diferencia de otras películas de anime con un significado o mensaje más complicado de adaptar o de entender, el estudio Ghibli lo hace ver de forma más sencilla y mucho más amena. Mi vecino Totoro trasciende su categoría como película infantil para ofrecer una reflexión sobre la relación entre humanos y naturaleza, la importancia de la inocencia y la imaginación, la dualidad y el equilibrio en la vida. Nos recuerda la armonía que podemos encontrar en la conexión con nuestro entorno, la importancia de mantener viva nuestra capacidad de asombro y la dualidad presente en la existencia humana. Además, destaca el valor del juego y la imaginación como medios para conectarnos con lo espiritual y lo mágico en el mundo. En conjunto, la película nos invita a contemplar estos temas desde una perspectiva filosófica y apreciar la belleza y la maravilla que nos rodea. Y es que, detrás del mensaje, la cinematografía y la narrativa que coexistieron de forma natural, divertida y original, está el señor Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki logró que estos 3 puntos llegaran a ser constantes y buenos en toda la película, y logró que su conexión fuera perfecta. Es por eso que solo él sabrá describirte lo que Mi vecino Totoro realmente significa. 仕事を続けていると僕の人生は終わりだと思いまして
それで何か違うものを作ってみたい。ただアニメーションではできないので絵本か何かで描けるものを作ろうと思って始めたのがトトロだったと思います。そういうしかも日本のごく普通のその風景を舞台にした映画はエンターテインメントとして成立しないと思われてた時代ですから、その着想をしてから作るまでに15年ぐらいかかっています。日本の風景を僕自身が発見したんです。再発見したんです。それで僕は日本って国嫌いでしたから、その自分の子供時代に対する手紙として日本の風景がもっと美しいっていうことを、テレビがなかった時代です。だから子供が表で元気に遊んでいた時代を考えて、そうするとあの時代になったんですね。で風景そのものは自分の生活の周辺にあったものをいろいろ集めて見て、その当時まだあったもんです。それで作った結果ですね、日本の至る所から自分の町があるいは村がそのトトロのモデルではないかっていうふうにいう手紙が来ました。いえ、むしろそういう影響を一切遮断して自分自身が感じたもので作ろうと思いました。ですからあの映画は町の子供が見た田舎の世界です。Bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Si te gustó o te llamó la atención, por favor suscríbete o deja tu like. Y quédate al pendiente porque estaré subiendo más capítulos sobre el estudio Ghibli. Nos vemos. Hasta la próxima.